Saludos queridos quetzales, pues aquí otra vez nos encontramos con un video ahora diferente, un video en el que ahora vamos a hacer la reseña de una película. La película se llama Museo, y fue estrenada el 26 de octubre de este año. El director de la misma se llama Alonso Ruiz Palacios, y tiene dos actores principales, uno, Gael García, y otro, Leonardo Ortiz Gris. ¿Y de qué trata esta? El evento clave que sustenta la película ocurrió en el año de 1985, año en el que también ocurrió el temblor del 19 de septiembre. Y resulta que solamente unos 2 meses y cacho después del terremoto del 19 de septiembre, en la noche del 24-25 de diciembre de ese año, fueron robadas aproximadamente 140 piezas que estaban bajo el resguardo del museo. Tuvieron que pasar 4 años para que la mayoría de las piezas fueran recuperadas. Recuperación que tuvo verificativo, según algunas fuentes, el 10 de junio, pero de 1989. Recuperadas estas, fueron presentadas al público por parte de la PGR, siendo también presentados los participantes de ese robo. Varias de estas piezas son conocidas a nivel mundial, empezando por la ofrenda mortuoria del señor Pacal de Palenque. También tenemos un pectoral del dios murciélago y una vasija que es conocida como el mono de obsidiana de Texcoco. Ahora, pasando a la película, tenemos a dos personajes principales, como ya dije, Gael García, que en la película se llama Juan, y el otro personaje, Leonardo Ortiz Gris, que en la misma se llama Benjamín, aunque Gael García en la película lo menciona en muchas ocasiones por su apodo, que se llama Wilson. Estos dos personajes se supone que vivían en Ciudad Satélite, en el municipio de Naucalpan, en el Estado de México. Los dos personajes, según el contexto que le quieren dar, son adelantados a su época, ya que son ninis, es decir, tanto uno como otro son estudiantes de veterinaria que no acabaron sus estudios, no se titularon y bueno, a final de cuentas viven a costa de sus padres. Ahora, en cuanto al principal protagonista, que es Juan, se tiene que es un personaje sin ambiciones. Como no tiene otra cosa mejor que hacer, pues de repente se le ocurre robar el Museo de Antropología. La película no explica muy bien por qué de repente aparece en el Museo de Antropología. Dan a entender de que tiene un trabajo ahí provisional que está ayudando a arqueólogos y antropólogos a hacer un catálogo de las piezas que precisamente tiene el museo, aunque en realidad no se explica muy bien que digamos. De repente, según la película, precisamente en la época de Navidad y más precisamente en la Nochebuena del 24, pues es el día en el que llega el momento en que decide hacer el gran robo. Y por eso esa noche habla por teléfono con su amigo Benjamín y lo convence para poder robar el museo. La dinámica entre estos dos personajes es algo que me recordó, por ejemplo, a Bart Simpson y Milhouse, ¿no? Porque el amigo de Juan, Benjamín, es un personaje con poco carácter, muy sumiso, y aunque no estará muy de acuerdo con lo que hace, al final pues es fiel y pues jala parejo con él, para ir de Satélite al Museo de Antropología por el periférico. Cuando están ahí, se brincan la barda, empiezan a caminar por varias de las salas hasta llegar a los lugares donde se encuentran las piezas que desean robar. Piezas que según la narrativa de la película se encontrarán en la Sala Mexica. Y ahí encontramos una mezcolanza de varias piezas y de varias culturas. Y claro, no van a poder encontrar una narrativa tipo Misión Imposible o algo así. De hecho, sí se hace un poco inverosímil que dos ninis de repente tengan ciertos conocimientos para hacer lo que hacen. Por supuesto que logran el robo y regresan a Ciudad Satélite, pero al día siguiente se hace el gran mitote por todos los medios de comunicación de que las piezas han sido sustraídas. Se preparan retenes en las fronteras para evitar que las piezas salgan y bueno, esto provoca un gran miedo entre los dos personajes. Así toman la decisión pues de llevárselas a algún lado donde puedan venderlas. Les dan su buena lavadita con un cepillo de dientes, su buena bañada, y ante el temor de ser capturados pues deciden venderlas. Se las llevan a un lugar para tratar de encontrar a alguien que a su vez los contacte con personas que puedan interesarse en comprarlas. Estos toman rumbo hacia Palenque, Chiapas, y bueno, no sé si esa intención quisieron darle o no los creadores de la película, pero una cosa que sí se muestra a lo largo de la misma es la ignorancia que existe en relación a todo este tipo de cuestiones. Y gracias a esa ignorancia de las autoridades, llegan hasta Palenque, a la zona arqueológica, donde contactan a uno de los guías del lugar, quien se encargará de poderlos llevar a otro lugar para poder vender las piezas. Aquí yo destaco también de la película momentos que, aunque son pequeños, pues denotan la belleza de nuestro país, porque sí aparecen algunas escenas que nos enseñan la zona arqueológica de Palenque, la lápida de Pacal y algunos momentos
que no sé si será la selva de Chiapas, pero bueno, ahí aparecen unos lugares bonitos que pues bueno, ojalá hubieran sido más, pero cumple con el objetivo de mostrarnos que los personajes se trasladan de un lugar a otro para realizar la venta de las piezas. Ya han contado el personaje en Palenque que estaban buscando tanto Juan como Benjamín, se dirigen ahora hacia Acapulco Guerrero, donde podrán contactar a un extranjero que posiblemente les pueda comprar las piezas. Encontrándose ya en Acapulco, los dos sujetos pues bueno, hacen una invención de cómo adquirieron las piezas y de que representan a otra persona que se especializa precisamente en la comercialización de las mismas. Contactan al posible vendedor que es extranjero, pero tienen dificultad para poder realizar la venta. Y así de repente se encuentran con que tienen piezas invaluables en las manos, pero que a final de cuentas pues no les sirve absolutamente de nada. Y claro, no les voy a dar spoilers de cómo continúa la misma, ni cuál es el fin de cada uno de estos sujetos, por si les interesa verla. Lo que sí ya mencionaré es mi opinión al respecto de la trama de la misma. Si ustedes buscan una película tipo Misión Imposible, donde se van a descolgar de las paredes y con objetos casi mágicos hacen la sustracción de las piezas en el museo, pues claro que no, es estilo mexicano y quizás a lo mejor de repente les pueda parecer un poco tediosa o lenta, precisamente por las características de cada uno de los personajes, que a final de cuentas son seres que no han logrado absolutamente nada en la vida. Entonces sí, de repente se hace un poco lenta. Otro aspecto que tampoco me gustó y que sí de plano me sacó de la fantasía de la película es que hay una escena en donde tal cual se dice la palabra acción y los personajes empiezan a actuar. Pues te concientiza de que estás viendo una película y de que los están grabando, ¿no? Entonces sí, eso sí la verdad no me gustó para nada. Y también la cuestión de que como de repente se hace un poco tediosa, también tenemos que ser realistas. El público o la mayoría del público está acostumbrada a ver balazos, explosiones, o sea, el tipo de cine hollywoodense al que estamos acostumbrados prácticamente todos. Y si no te gusta este tipo de cuestiones de historia, de arqueología o de antropología, de repente pues sí te va a aburrir, ¿no? Y esa desgraciadamente es una de la realidad de nuestro país. Realidad que por lo menos en la experiencia que yo tuve al ir al cine, la pude percatar tanto dentro de la pantalla como en la misma sala en donde la pude ver. Porque para empezar, pues fui el día que se estrenó, ¿no? El 26 de octubre. Y a pesar de que era el estreno, pues solamente había 10 personas en el cine. Y así como en la pantalla te dan a entender el gran nivel de ignorancia que hay a nivel de autoridades y a nivel de personas, pues también escuché comentarios en la sala de los pocos que estábamos ahí, donde no tenían ni pajarera idea de tal o cual pieza. Y pues bueno, no es culpa de la gente, ¿no? Precisamente por eso se está haciendo la batalla en este canal de hacer accesible el conocimiento a las personas. Ahora las cosas que me gustaron. Una cuestión que mencionan ahí, palabras más, palabras menos, que los acontecimientos que ocurren en la vida, son tanto personales como históricos, no sabemos con qué intención se hicieron. Muchas veces ni siquiera los que hacen las cosas saben por qué las hicieron. Y estoy completamente de acuerdo con eso. Porque a final de cuentas en cuestiones históricas nosotros somos terceros ajenos a todos esos eventos. La otra es que también se atreve a contar cosas diferentes. Habiendo tantas historias en este país y tanto ingenio, pues se debería explotar más ideas originales. Porque desgraciadamente ya tiene muchos años que nuestro cine mexicano está sumergido en un rotundo hoyo, salvo sus excepciones, ¿no? También otra cosa que me gusta es que aparecen, tal vez no muchos, pero sí varios detallitos por ahí de cuestiones históricas que son verdaderos. O sea, sí te educan en un sentido sobre aspectos reales. También reflejan, de repente, la cuestión de una doble moral que tenemos en el país y la refleja el personaje principal. Porque se supone, según la película, gracias a las narraciones que le hacía su papá sobre cuestiones arqueológicas, es la razón por la que empieza a germinar en él un cierto nacionalismo en cuanto al pasado prehispánico y eso. Pero por la otra, no se entiende si tiene un amor por las cuestiones de nuestros ancestros, que de repente se te ocurre, ya no digamos el robo, sino de repente pues venderlas y venderlas a extranjeros, ¿no? Entonces sí, ahí se muestra un poco nuestra doble moral, que amamos a los indios muertos y pues para nada nos interesan los indios vivos. Y sí, es una doble moral que desgraciadamente impera en nuestro país. Y un detallito más que quiero resaltar es una cuestión que sí, la verdad me dio mucha risa de la película.
si es el caso de que de repente quiso hacer una narración de concientización de la historia de México, sí de repente como que caen en el mismo error, porque hay una parte en la que Gael García se molesta de que a las piezas se les dice el calificativo de prehispánicas, siendo muy enfático él al decir que no son piezas prehispánicas, sino son piezas mesoamericanas, y siendo estrictos, pues para nuestros ancestros ellos no se consideraban ni prehispánicos ni mesoamericanos, ya que la palabra Mesoamérica fue acuñada por Kishkov a mediados del siglo pasado. O sea, de hecho el concepto Mesoamérica pues es mucho más reciente que el concepto prehispánico. Y el punto final que me gustó de la película, refieren que gracias a ese robo que tuvo verificativo en 1985, la gente pues se dio cuenta que existía un museo, y que de hecho gracias al robo mucho más personas se acercaron a conocer el museo, aunque de hecho hubiera vitrinas vacías. Y sí, como también lo mencionan, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Y la película en sí misma también es un motivo para poder recordar que existe un pasado, que es la razón o la justificación para acordarnos que hay algo ahí, que puede ser conocido, que podemos investigar, que podemos ahondar más en el asunto, y que eso nos puede llevar a conocer otro tipo de cuestiones relacionadas con la historia de nuestro país, a todos los niveles. Desafortunadamente, la película pues va a durar poco en cartelera, entonces vale la pena verla, y que a final de cuentas decidan si es buena, mala o regular, y si la ven pues ahí coméntenme qué les pareció. Finalizando el video dando saludos a nuevos amigos del canal, empezando por José Manuel Calderón Castro, Dani Pone GP, Efra 7X HC, José Guadalupe Reyes, Elisa Hernández, Luchín Villagrán, Mickey Rodar, Alex Meléndez, Mario M y Jacob Noé Beltrán Quirós. Gracias a todos por aguantarme y nos vemos en el siguiente video. Que sean felices como siempre.